Siguiendo con la puntualidad aconsejable por el doctor Almenar, vamos a empezar la última mesa. Ya que juego en casa, yo soy un poco el que va a iniciar la mesa. Me presento, yo soy Ramón de Besa, soy nefrólogo y estoy rodeado de eminentes cardiólogos cuya ciencia me abruma y está sobre mis espaldas. A mi derecha, el doctor Lorenzo Fácila, cardiólogo del Hospital General, y a mi izquierda el doctor Rafael de la Espriella, cardiólogo también del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar ya la última mesa de la cuarta jornada de innovación cardiorrenal de la Comunidad Valenciana. Entonces, me tengo que poner las gafas porque este programa ya, conforme lo han hecho, ya es para tener una potencia visual que mi edad ya no me aconseja. Vamos a hablar de innovación cardiorrenal en la vida real, lo que no viene en las guías. Hemos hablado mucho de las guías, hemos hablado mucho que nuestros pacientes con enfermedad renal y en diálisis están poco representados en las guías, pues aquí vamos a ver casos que encima se salen de lo que aparece en las guías. Vamos, lo que se dice, rizar el rizo de la complejidad. Y tenemos una mesa formada por 4 casos clínicos que iremos presentando un poco a la limón. Uno que hablará de congestión y ultrafiltración periférica, otro sobre el paciente crítico, otro sobre el trasplante cardiorrenal y el último, el doctor Rueda, con la cardiopatía congénita. Sin más, paso la palabra a mi compañero, el doctor de la Espriella, que va a presentar a la doctora Martínez Soler. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más a Luis y al resto de organizadores por invitarme a esta magnífica reunión, que ya es un clásico, ¿no, Luis? Ya cuarta edición. Y sin más dilación, Julia Martínez Solé, que es cardióloga, que pertenece al grupo de insuficiencia cardíaca avanzada aquí del Hospital La Fe, que va a presentar el primer caso, congestión y ultrafiltración periférica. Vale, pues muchas gracias por la presentación. La verdad que las charlas están siendo un nivel excepcional. Espero que los casos clínicos les gusten igualmente. Así que vamos a empezar ya. Voy a pasar el caso clínico, algunos casos un poco por encima, no detallando mucho por tema de tiempos, pero luego lo podemos comentar si alguna parte ha quedado un poco clara. El paciente que os voy a comentar son 62 años, senolismo y es fumador, pero sin otros factores de riesgo, y como antecedentes no cardiológicos tuvo un lupus renal, epilepsia en la infancia y una enfermedad crónica con unos filtrados alrededor del 40% en relación a su síndrome cardiorrenal, que no hay ningún otro motivo por el que pueda tener esta enfermedad con los pacientes, diabético, no es hipertenso. ¿Qué pasa? Vale, ahora sí. El paciente nació con una cardiopatía congénita, la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía cianosante más frecuente, y se intervino a los 9 años de edad con la cirugía habitual de corrección con parche transanular. Posteriormente, el paciente, la verdad que o porque cambió de domicilio o porque se encontraba bien, pero no llevó un seguimiento por cardiología. Quedó con una IP grave, como es la habitual, pero estaba descrita una buena función biventricular. Su siguiente paso en cardiología fue en 2019, muchos años después, cuando ingresa por insuficiencia cardíaca de tipo pulmonar o mixta, en contexto de caída en fibrilación auricular no conocida. En este momento se describe una disfunción del ventrículo izquierdo grave que no cuadra mucho con el Fallot y se hace pues, un estudio de posibles etiologías de esa disfunción. Se vio que en la coronariografía que no había lesiones y se hizo una reso que aparecía un patrón de dilatada no isquémica. En este momento pues, se hace una cardioversión, se anticoagula, se inicia tratamiento de la IC, pero en ese proceso de ir titulando, el paciente reingresa pocos meses después en shock cardiogénico en contexto de una taquicardia ventricular monomorfa sostenida mal tolerada hemodinámicamente, de inicio en ventrículo derecho, en la zona del parche de ampliación del tracto de salida. En los Fallot estos tipos de taquicardias ventriculares son relativamente frecuentes, nos lo trasladan a nuestro hospital porque ingreso de inicio en otro, se hace una ablación, se implanta el DAI en prevención secundaria de muerte súbita y se continúa optimizando el tratamiento de la IC. Pero ¿qué pasa? Que es 2020, hay pandemia y el paciente pierde nuevamente el seguimiento. Hasta que en julio de 2024 aparece por otro hospital de la comunidad en situación de anasarca. El paciente pues, llevaba varios días mal, al final acude consultando. Y en este momento también, pues nuevamente la descompensación es por una arritmia, pero esta vez un flúter auricular. La situación pues, debería ser bastante mala de inicio porque requiere de perfusión de furosemida con hipertónico a altas dosis. Se traslada a nuestro centro, se ablaciona al istmo
y se aprovecha y se estimula el sistema de conducción con un DAI-TRC, porque el QRS basal era bastante ancho. Después de todo este tratamiento intensivo diurético, la creatinina alta queda en torno de 1,9 y este es el tratamiento de la IC con el que se va a casa, que como veis lleva los 4 pilares, pero en realidad da unas dosis bajitas, sobre todo de bisoprolol y del sacubitrilo valsartán, porque ya el paciente pues, va a tener esta tendencia a la hipotensión, que va a ser un marcador de mal pronóstico. No llega a acudir a la consulta de cardiopatías congénitas de este hospital porque vuelve a ingresar en el mismo hospital, nuevamente por descompensación de IC, pero en este caso secundario a rectorragias anemizantes. Digestivo hace su estudio con colono y endoscopia sin encontrar ninguna patología, ningún tumor ni nada, ninguna úlcera de nuevo que esté sangrando. Y bueno, pues nuevamente la anemia le descompensa el síndrome cardiorrenal que tiene de base, también pues, con predominio de la congestión sistémica con anasarca, se empieza furosemida de altas dosis, hipertónico y en este caso requiere todo de paracentesis para poder aliviar esa ascitis. Lo estabilizan, se va con diuréticos orales a casa a altas dosis, pero nuevamente no vuelve a aparecer por la consulta porque es que reingresa realmente unas semanas después. Nuevamente por lo mismo, estas rectorragias que no quedan del todo corregidas, parece ser que venían en relación a un absceso perianeal que todavía está pendiente de que lo operen, pero bueno, realmente de la anemia quedó bastante mejor actualmente. Otra vez por lo mismo, en anasarca, hipertónico, altas dosis de furosemida, paracentesis y en este caso se va de alta con la UHD con un catéter peritoneal para que el paciente pueda realizarse las extracciones de líquido peritoneal en domicilio. Y el tratamiento de la IC ya es lo mismo que llevaba realmente, pero en este caso el sacubitrilo valsartán que ya no lo va a tolerar por tensión. Y ahora ya sí, el paciente semanas después, contactan con nosotros, le programamos una cita de seguimiento muy pronto y el compañero que lo ve en consulta lo ve muy congestivo, limitado para todos los esfuerzos, realmente también venía de 3 ingresos graves muy frecuentes, no estaba nada rehabilitado, en muy mala situación clínica y se decide ingreso para estabilización y quizá estudio de terapias avanzadas. Porque realmente, aparte, sé que es un caso de congestión, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que el paciente realmente tiene datos de muy mal pronóstico. Estos dibujos que resumen un poco lo que define la insuficiencia cardíaca avanzada, pues el paciente va a cumplir 7 de los 9 criterios clásicos para definirla. ProBNPs muy altos, clase funcional avanzada, el síndrome cardiorrenal, la FEBI muy baja, hospitalizaciones por IC, diurético a muy altas dosis, tensión baja y medicación que ya empieza a no tolerarla. Y cuando vamos a las guías, pues una vez hemos pasado por los 4 pilares, lo hemos resincronizado, le hemos anticoagulado si tocaba, pues ya tenemos que pasar, si es una IC avanzada, a plantear trasplante como primera opción. El caso es que el paciente ingresa y efectivamente pues, con congestión sistémica muy importante y con datos de resistencia diurética, porque en este caso estaba dado con la UHD, a veces llevaba diurético intravenoso, pero cuando le pasaban a oral llegaba a tomar hasta 200 miligramos de furosemida al día, lo cual son dosis verdaderamente altas. Está hipotenso y bueno, la frecuencia cardíaca, la verdad que eso sí que estaba bien controlado, no estaba de nuevo en arritmia, está en un ritmo sinusal estimulado por el DAI-TRC. En el ingreso se aprovecha y se actualiza la ecocardiografía en la que se confirma que no ha mejorado esa función del ventrículo izquierdo con un telediastólico de 67, telesistólica de 65, que pese a que por Chase-Hall es realmente baja, el Simpson biplano es en torno al 40%. Y el derecho, pues realmente podría tener peor función, puesto que tiene una valvulopatía pulmonar grave, con una regurgitación grave, pero va aguantando, tiene una disfunción leve y lo que sí que está es dilatado, pues como tocan los Fallot. Esa es la señal que deja con Doppler color y con el espectral, la insuficiencia pulmonar. Y esta es la analítica con la que ingresa. El paciente se acude a urgencias con una creatinina en torno a 1,9, que es algo mayor que las basales, y con verdaderamente marcadores altos de congestión, tanto por NT-proBNP como el CA125, que realmente, si os fijáis, pasa de 200. Una tendencia a la hiponatremia con un sodio de 131 y una hemoglobina de 9,9. Pues nuevamente estaba anémico por los sangrados digestivos. Así que, ¿qué hicimos con nuestro paciente? Pues realmente, como ya tenía datos de congestión refractaria con muy altas dosis de diuréticos, nosotros le planteamos directamente empezar la ultrafiltración periférica. El paciente nos dio su consentimiento para esta foto. Aquí lo veis que lleva tanto el catéter del drenaje peritoneal como la máquina de ultrafiltración a su lado. La verdad que la toleró fenomenal. Nosotros ponemos la ultrafiltración si se puede y Amparo, nuestra enfermera, lo consigue por vía periférica, que es lo que mejor va. En este momento suspendemos los diuréticos, le damos a la nefrona como si fuera una luna de miel de diuréticos y sí que hace falta anticoagularlo, ¿vale? Y nosotros desde que lo hacemos con heparina no fraccionada, la verdad es que nos va mucho mejor
el sistema. Al principio pues, se coagulaban un poco más con la anticoagulación estándar. El paciente llevó este tratamiento durante unas 50 horas, hemos calculado, con una tasa baja de ultrafiltrado en comparación con las que se hacen en nefrología de 150 mililitros hora y un flujo de 30 mililitros hora. Entonces, realmente, con flujos tan bajitos nuestros pacientes no se hipotensan, el paciente lo toleró fenomenal. Y al final de todos estos días se extrajeron 6,5 litros por el ultrafiltrado y el paciente aparte tuvo una diuresis espontánea de 3,5 litros. Y con esto pues quedó en 78 kilos, que al ingreso eran unos 85-86. Al final de se suspendió eso más o menos a las 50 horas porque lo que sí que empezó a haber es presión de ultrafiltrado cada vez más alta, que eso te da datos de que la máquina va a disfuncionar al poco tiempo, entonces ya la retiramos de forma programada y le pusimos perfusión de furosemida porque todavía le hacía falta un poco más, que se mantuvo un par de días y luego pasamos a bolos. Con esto la creatinina sí que se nos deterioró un poco, pero bueno, realmente nosotros estamos acostumbrados. Siempre al final pues nos pasamos un poco con los diuréticos. También le dimos una dosis de levosimendan para hacer de inodilatador y para mejorar un poquito esa función izquierda y la verdad que le sentó fenomenal y continuó orinando muy bien. A los pocos días el paciente se pudo ir de alta, esta es su analítica al alta, donde el riñón realmente continúa con esas creatininas de 1,9 que no terminan de mejorar y un sodio de 130. Entonces, para el alta sí que le implementamos tolvaptan, que no lo había estado llevando en la hospitalización, le subimos la dosis de espironolactona y se fue a casa con 3 comprimidos de furosemida. Como realmente habíamos hecho muchos cambios de tratamiento y el paciente había estado con muchos reingresos, lo citamos pronto en un hospital de día y estuvimos muy encima y el paciente no se volvió a descompensar. Retiramos definitivamente sacubitril/valsartán por esta hipotensión y comentamos con el doctor Rueda de cardiopatías congénitas por si merecía la pena valvular el ventrículo derecho por la insuficiencia pulmonar libre, por si podía estar contribuyendo a la congestión, que desde luego que sí, pero con tanta disfunción del izquierdo y siendo que no iba a ser fácil percutáneo, pues decidimos que no. Y en caso de descompensarse el paciente, pues iríamos hacia el trasplante cardíaco, que es la terapia que realmente está indicada en él. Ambulatoriamente, lo he dicho, no se ha vuelto a descompensar, ha continuado bajando de peso, hemos podido retirar el drenaje peritoneal, también el tolvaptan, la furosemida la hemos dejado en 1 al día. Pudimos reintroducir finalmente los IECAS a dosis bajas, pero por un episodio de hipercaliemia tuvimos que dar también quelantes, el ciclosilicato de sodio y circonio, pero con esto el potasio nos quedó bien controlado y el paciente tolerando el tratamiento neurohormonal actualmente en clase funcional 1. Por tanto, no dejamos de seguirlo, el paciente realmente cada muy poco estamos en contacto con él, pero de momento no hemos tenido que continuar el estudio de las terapias avanzadas. Y así para resolver el caso que pasó con los biomarcadores, pues el CEA, que se había elevado mucho, fijaos que actualmente se ha normalizado con valores en torno a 20-35, que están ahí ya dentro de rangos de la normalidad. El NT-proBNP bajó mucho inicialmente, pero se ha quedado una meseta alrededor de los 3.000. Y la creatinina, pues como parte de su síndrome cardiorrenal, hay momentos que se ha empeorado más, pero ahora la tenemos en un punto un poco más, que serían lo que son sus basales, en torno a 1,7 y de ahí no conseguimos que mejore realmente. Y ya en los últimos minutos que me quedan, quería pues, hacer una pequeña discusión del caso y enfatizar lo que me parecen los puntos más importantes. Lo primero, la importancia de resolver la congestión en los ingresos, puesto que en este trabajo y en muchos otros se ha visto que es el predictor de menos reingreso, es decir, que si tu paciente se va bien descongestionado, no te va a reingresar. Y el problema de este paciente es que, hablándolo con él, nos decía que realmente nunca llegaba a la eubolemia, que siempre se iba a casa todavía algo congestivo, con mucha furosemida y por tanto es que era cuestión de días que cualquier otra cosa le ocurriera y volver a reingresar. ¿Y cómo vamos a lograr la eubolemia? Pues hay muchísimos algoritmos, no en todos vamos a acabar con terapias de ultrafiltración como este caso, que realmente era muy refractario. Lo normal, pues empezaremos con diuréticos de ASA, ir viendo, a ver, pues en función de diuresis y natriuresis, pues ir titulando diferentes algoritmos que no voy a entrar, pero lo importante es pues tener claro que si no te responde, que hay que ser precozmente más activo en ir aumentando dosis o ir asociando otros diuréticos que permitan un bloqueo más distal en la nefrona para que no se reabsorba ese sodio de manera distal al túbulo contorneado. ¿Y por qué ocurre la resistencia diurética? Pues realmente viene dada en parte por la IC avanzada per se, porque va a haber una adaptación tubular tanto a estas dosis de furosemida repetidas como en los mecanismos neurohormonales que media la aldosterona. Y bueno, es verdad que en la IC avanzada lo veremos mucho, pero también en el síndrome cardiorrenal, independientemente de la FEBI, porque también se van a activar estos mecanismos neurohormonales y en situaciones de hipoalbuminemia. Y ya para terminar, unas palabras de lo que es la ultrafiltración periférica en nuestra sala.
Este año no ha habido una ponencia como tal de ultrafiltración, así que ahora daré unas pinceladas. Realmente es esta máquina, para los que no hayáis podido estar en las de enfermería de la mañana, lo monta enfermería, se monta súper rápido, unos 5 minutos en planta, como he dicho, suspendemos los diuréticos y heparinizamos al paciente, y una de las grandes ventajas es que el ultrafiltrado es isotónico, es decir, lleva el mismo sodio que en plasma, y se ha visto en diferentes trabajos cómo es verdaderamente la extracción de sodio la que va a hacer que nuestro paciente pues, mejore la congestión y no reingrese y tenga mejor pronóstico. Por compararla con la hemofiltración que realizan los compañeros nefrólogos, pues esta verdaderamente, al ser muy poquito a poco, no nos hipotensa a los pacientes, y entonces pacientes como este realmente sí que se puede hacer en planta. Y analizando pues, nuestros datos de la serie que llevamos de pacientes ultrafiltrados, hemos visto que no nos empeora la función renal, que no hay alteración significativa iónica, no los hipotensa, como ya he dicho, que se van a casa con menos diuréticos y que efectivamente bajan más de peso y orinan más, pese a que hemos suspendido los diuréticos durante la hospitalización. Curiosamente también se van con menos diuréticos a casa y en nuestro trabajo sí que vemos cómo la hospitalización disminuye en los pacientes en los que ponemos de forma precoz la ultrafiltración. Viendo un poco lo que hay publicado al respecto en diferentes revistas a lo largo de los años, pues hay ensayos desde 2007, son la verdad que muy heterogéneos porque algunos usan tasas de ultrafiltrado altas o flujos más altos que no son lo que utilizamos nosotros, entonces la evidencia no es del todo extrapolable, pero nosotros quisimos hacer un metaanálisis un poco unificando toda esta información y lo que sí que nos sale significativo es que es la prevención de reingresos, o sea, sí que parece que si para algo vale es porque nos descongestiona mejor al paciente por ese filtrado isotónico y nos va a reingresar menos. Luego vimos una tendencia significativa a mejor función renal y más pérdida de peso, pero no hubo un impacto sobre mortalidad o tiempo de ingreso. Y como conclusiones, pues lo que yo pienso que aporta este caso es que refleja que la adecuada descongestión es clave para la prevención de reingresos sin insuficiencia cardíaca, que la resistencia diurética es un reto frecuente en nuestra práctica diaria y multifactorial, que la ultrafiltración periférica en este caso puede ser una herramienta complementaria a utilizar desde planta hospitalización y que sobre todo lo que es clave es el reconocimiento precoz, estrategias terapéuticas individualizadas para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien en el público tiene una pregunta. Hola, gracias. La pregunta es, cuando hablas de un aumento de diuresis, ¿eso es después de haber reintroducido los diuréticos? Y también en ese periodo, cuando solo está con la ultrafiltración, ¿qué es lo que soléis ver con la diuresis? Si aumenta, si baja en esos días que cuando quitáis los... Vale, tú dices en el trabajo nuestro, ¿no? Cuando vemos que aumenta la diuresis realmente. Es respecto al total de la hospitalización, tanto con el ultrafiltrado, más luego lo que el paciente orina por sí mismo, porque al retirar la máquina sí que le introducimos diurético y vemos como poniendo dosis más bajas de lo que el paciente llevaba inicialmente, orina más. A ver. Una cosa muy rápida, una respuesta rápida, Julia. Ya que tenía el catéter peritoneal puesto, ¿no os planteasteis incluirlo en el programa de diálisis peritoneal? El problema es que llevaba un catéter tipo de drenaje, no era el mismo que luego se puede emplear para la peritoneal, entonces decidimos que si luego, de hecho lo habíamos enfocado para peritoneal inicialmente a este paciente, lo que pasa es que ha evolucionado también que no ha hecho falta de momento, no ha vuelto a repetir ascitis, pero sí, desde luego que era un paciente candidato inicialmente. Muy bien. ¿Me dejas una...? Sí. Moderador, ¿me deja? Una pregunta solo. En este paciente con fraccionación reducida que había descompensado y que no hemos podido llegar al tratamiento neurohormonal completo, que no hemos podido con la tensión, ¿aquí el vericiguat en este escenario tú lo ves factible o nos va a dar alguna ventaja? Pues la verdad es que probablemente sí que añadiría más protección, eso desde luego. Este paciente no lo lleva concretamente porque el IECA lo hemos introducido hace nada, que era un poco lo que habíamos priorizado, pero probablemente a dosis bajitas y vigilando no tendría por qué haber problema. Muy bien. Yo creo que sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Julia. Vale, gracias. Bueno, continuamos con la mesa. Yo me uno a los agradecimientos a Pilar y a Luis Almenar de haberme invitado a participar cuarto año consecutivo a estas sesiones.
nos toca moderar falta de evidencia. En cardiorrenal tenemos poca evidencia en todo, pues imagínate en estos casos aún menos, ¿no? Pues ahora os tengo que presentar a Paula Carmona, es una anestesióloga de aquí, del Hospital La Fe. Y bueno, ¿qué hace una anestesióloga aquí hablando de tema cardiorrenal? Pues bueno, Paula, la verdad que tengo la suerte de haber coincidido con ella en el Hospital General y recuerdo que cuando yo estaba de guardia y sabía que estaba ella, no me llamaban por ecocardios ni ecos transesofágicas porque es una experta en la ecotransesofágica perioperatoria y por tanto la parte cardiorrenal seguro que la domina muy bien. Hablarás de un paciente crítico y nada, cuando quieras, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno de nuevo a los agradecimientos a vosotros por quedaros a estas horas y a los organizadores, la verdad, por un programa súper completo. Yo creo que esta visión ampliada, temporal, empezando desde la parte que nos han hablado de la adiposidad, de la prevención, hasta ahora lo que yo os voy a contar, creo que es muy completa. Probablemente ahora, yo no voy a decir que cierre el círculo, pero vamos a llegar a casos bastante más extremos. Bueno, el caso que voy a presentar es un caso que, de hecho, es un paciente conocido casi por todos nosotros, por toda la gente de la unidad cardiorrenal. Sí que está encendido, pero yo me acerco más. Bueno, y es un paciente que tiene 57 años y que se va a someter, y ese es el ingreso que yo voy a relatar, a un trasplante cardíaco porque tiene una miocardiopatía dilatada secundaria a cardiopatía isquémica. Pero tiene la particularidad que es un paciente que presentaba una hipertensión pulmonar muy severa previamente y 9 meses antes se había decidido implantar un dispositivo HeartMate como el que habéis podido ver en el momento café taller, esta novedad tan completa que tenemos. Un dispositivo que tenía como objetivo asistirle para intentar optimizar hemodinámicamente y reducir las resistencias pulmonares para poder llevar a cabo un trasplante y no tener dicha contraindicación. Asociaba además un síndrome cardiorrenal con filtrados glomerulares en torno a 40, 50, que como siempre oscilaba, y como os digo, esa hipertensión pulmonar. Después de poner el dispositivo, antes, mejor dicho, de poner el dispositivo de HeartMate, se había implantado un sistema de registro CardioMEMS que permitía de forma remota, durante todo el tiempo que el paciente tenía la asistencia ventricular implantada, hacer un registro continuo de la hipertensión pulmonar que presentaba. De tal modo que se pudo constatar, como podéis ver en las gráficas, una reducción muy significativa de la presión pulmonar en este paciente, hasta rangos de sistólicas de 40 a 45, que ya no suponían una contraindicación absoluta para la realización del trasplante pulmonar, razón por la cual cae en nuestras manos después de someterse a un procedimiento como es un trasplante cardíaco. Os podéis imaginar que la cirugía con un dispositivo implantado ya puesto, con una cirugía previa, una toracotomía, pues la cirugía era técnicamente muy compleja, lo cual implica importantes pérdidas hemáticas, politransfusión, fluidoterapia muy agresiva, tiempos de isquemia tanto del órgano como de CEC más prolongados, y todo eso hace que la injuria a la que se somete este paciente cardiorrenal sea mucho más amplificada en todos sus efectos fisiológicos que pueda tener, y eso para nosotros como anestesiólogos, reanimadores, intensivistas, donde trabajen intensivistas, como sea, pues es un paciente de altísimo riesgo y que requiere un soporte inotrópico y vasopresor pues muy importante, y de hecho salió con óxido nítrico para ayudar a la poscarga del ventrículo derecho, a leudrina, que es isoprotenerol, dobutamina, noradrenalina, etcétera, etcétera. Pero bueno, el paciente evoluciona como nos gustan que evolucionen, de una forma pues más o menos llevadera, prolongada. Se identifica una disfunción primaria del injerto, con requerimientos de drogas, pero no demasiado llamativa, que no obliga a tomar medidas excesivas. Progresivamente se retira el nítrico, se van retirando las drogas, hasta que finalmente el cuarto día se logra extubar. Son pacientes que después de una extubación, para los que lleven pacientes con intubación, pues después de 4 días con la miopatía, el tratamiento corticoideo, el volumen y demás, son siempre pacientes que requieren cierta ayuda de soporte con ventilación no invasiva por causas multifactoriales, y este paciente lo presentaba. Pero el sexto día nos avisan de forma abrupta porque presenta una insuficiencia respiratoria hipoxémica, entra en FA rápida y tenemos que intubarlo.
intubarlo. Y en ese momento, pues el paciente estaba estable, con su FA, sin drogas, pero sí que esa mañana ya habíamos detectado un pico de creatinina más elevado, y ya sé que la creatinina siempre va por detrás, estoy totalmente de acuerdo, pero esa mañana ya tenía una creatinina y esa mañana ya también había dejado de orinar discretamente. En estos casos, claro, nosotros, está operado el corazón, ¿qué va a fallar? Pues el corazón, ¿no? Fallará eso, puede que falle también el riñón o sea el pulmón. Pueden pasar muchas cosas, pero efectivamente si se ha operado el corazón, nosotros lo primero que hacemos es analizar el corazón. Y como bien ha dicho el doctor Fácila, como yo soy de meter ecos y de identificar qué pasa, pues hacemos una ecografía transesofágica. Sabéis que nuestros pacientes no tienen ventanas, a veces nos tenemos hasta que inventar un poquito las cosas o suponerlas, pero decidimos hacer un transesofágico. Y yo, en un foro de cardiólogos mayoritariamente, pues os invito a que así, un poquito a mano alzada, me digáis si la función es buena o mala. Así, para cardiólogos, anestesiólogos, intensivistas. ¿La función del izquierdo es buena o mala? Buena, ¿verdad? Buena. ¿Del derecho? Bueno, podemos decir que es al grupo de insuficiencia cardíaca. Chicos, ¿diríamos que es una disfunción primaria del injerto? Como no tenemos otra cosa, podemos decirlo. Como no tenemos hasta ahora otra cosa, podríamos decir, pues mira, a lo mejor sí que parece un poquito disfunción del injerto, pero estamos en día 6. No es tan frecuente una disfunción primaria del injerto así a priori el 6º día. No sé, seguimos haciendo cosas y es verdad pues que ese derecho a nadie le gusta, ¿no? Pero tampoco podríamos decir seguro que en la experiencia nuestra que es la clásica disfunción primaria del injerto. No diríamos eso. Hacemos un TAPSE porque, oye, ya que estamos ahí con la eco, pues hacemos un TAPSE sabiendo lo que es en un contexto posquirúrgico. Y bueno, y tenemos una IT que no es poca cosa, que nos da, pues que tiene unas presiones pues un poco altas, un gradiente sistólico de 45. Y bueno, nosotros que somos reanimadores, intensivistas, ¿no? Que nos dedicamos a ver más cosas que la eco, pues decimos, oye, vamos a ver, ¿qué gasto tiene? Porque eso es lo que nos preocupa. Si está hipoperfundido, el paciente estaba, como os digo, bien de tensión, con una FA rápida, pero tiene un gasto cardíaco óptimo, de modo que nosotros seguimos pensando. Y en el concepto clásico de la reanimación del paciente crítico, pues siempre nos hemos enfocado en este lado. Hemos visto cómo está el corazón, cómo está la perfusión, cómo está ese acoplamiento ventrículo-arterial, ¿no? Si la tensión es adecuada para la eficiencia de ese corazón, cómo está. Y en este paciente, pues ahora mismo con esto no podríamos decir mucha cosa, la verdad, mucha cosa. Pero es que en los últimos años, especialmente en el mundo de los cuidados críticos intensivos, ha habido una revolución absoluta en la evaluación de la otra parte, del lado oculto de la luna, de lo que existe en el sistema venoso. Y es cierto que nos hemos despreocupado, vosotros ahora los cardiólogos fenotipáis mucho, congestivo, que si ProBNP, que si tiene más edemas, que si tiene más ecografía pulmonar más congestiva, y todo eso que es súper útil, pues ha ido más allá, ha ido mucho más allá, dándonos respuestas del grado de congestión intravascular que tiene un determinado paciente en un contexto el que sea. Pero como esto nació en el paciente crítico cardiovascular, pues yo un poco reivindico su papel en el paciente crítico cardiovascular, que es el VEXUS Score. Sabéis que lo que hacemos es analizar los flujos a nivel primero de la vena cava, analizamos flujos que, por cierto, voy señalando en las venas suprahepáticas con una reversión completa, como podéis ver ahí, que tenía este paciente. Este paciente, además, en el flujo de la vena porta presentaba una pulsatilidad muy importante y en el flujo de la vena renal, como veis, solo un flujo diastólico. Esto, claro, lo convierte en un VEXUS 3, es decir, es un paciente que tiene un grado de congestión sistémica importante. De modo que ahora hilvanamos hilos, porque claro, ahora está fatal. El corazón que le han puesto parece que funciona, pero no acaba de funcionar del todo, porque bien el paciente no está. Está con un fracaso respiratorio que después de 7 días y habiendo estado intubado, pues siempre decimos que hay neumonía, pero a lo mejor hay más cosas. Tiene claramente una congestión sistémica con una discreta disfunción del VD. Y desde luego no tiene ningún signo de bajo gasto, como el caso que ha presentado antes Sergi, de hipoperfusión, a pesar
de que, como os he mostrado, tenía una oliguria franca durante las últimas horas, especialmente marcada en las 12 horas previas, y una elevación, un empeoramiento de la función renal. Entonces, con todo esto en la mente, realmente, bueno, podríamos hilar más fino, pero me gustaría proporcionaros un esquema mental que, si bien para mí en cuidados críticos me resulta súper útil, a lo mejor a vosotros en un paciente más ambulatorio también os puede resultar útil. Y es un sistema que proponen unos compañeros de Canadá, que es un sistema basado en la fisiología más básica aplicada a pie de cama. Y es lo que ellos han llamado la identificación de las 4 interfases. Y esas interfases es algo tan sencillo como la evaluación, intentar entender la evaluación y lo que ellos llaman acoplamientos de distintas estructuras. Es decir, vale, yo tengo el corazón de una determinada manera, pero ¿cómo se relaciona, cómo está ese corazón con respecto a la elastancia aórtica, es decir, a la presión aórtica? ¿Cómo tengo en la interfase 2 esa presión de perfusión con respecto a mi microcirculación, ¿no? Tengo el paciente, todo esto es el lado arterial que yo os mostraba antes. El otro lado, ¿cómo tengo esa interfase venosa? Es decir, ¿qué grado de congestión sistémica tengo que pueda estar afectando a cómo se perfunden muchos órganos viscerales, en especial el riñón, pero también el órgano intestinal que nos hablaba María, con toda la microbiota y con toda la translocación bacteriana? Pero y otra parte muy relevante, ¿cómo interacciona el ventrículo derecho con la resistencia y con la elastancia pulmonar, de las arterias pulmonares o de las resistencias pulmonares? Y esto tiene forma de verse a nivel basal, con monitorización muy básica, como pongo aquí, la presión de pulso, la fracción de eyección, a nivel de la microcirculación con el relleno, con el lactato, a nivel de la interfase 3, que sería el sistema venoso con la microcirculación, analizando la vena femoral, el vexus, por supuesto el edema, la presión venosa, y la interfase 4 es la evaluación del ventrículo derecho con respecto a las presiones pulmonares, el acoplamiento, la elastancia ventrículo arterial de las resistencias pulmonares con respecto al VD. Y teniendo esto en mente, nosotros dijimos, esa parte la tiene bien, esa parte la tiene bien, esta parte la tiene mal. ¿Pero por qué la tiene mal? Un paciente que ese ventrículo derecho no está disfuncionando tanto, ni parece que realmente tenga un fracaso de ventrículo derecho. Y nos fuimos a la interfase 4, es decir, a ver si es que ese derecho no está tan mal, pero está realmente trabajando en condiciones de insuficiencia y de sobretrabajo, sobrecarga para las resistencias vasculares pulmonares. Recordad, y vuelvo a la diapositiva 3, que este paciente partía de unos registros de presiones pulmonares moderadamente elevadas, presiones de 40, 50. Entonces, ¿qué hicimos? Pues metimos lo que nosotros, gracias a los cuidados intensivos, tenemos herramientas que a veces en planta evidentemente no tenéis, ¿no? Pero pudimos introducir un catéter de arteria pulmonar que nos arrojó un resultado, fijaos, de unas presiones sistólicas de 71 y de 30 de diastólica, o sea, unas presiones pulmonares que para un injerto cardíaco recién implantado son absolutamente excesivas. ¿Y todo esto por qué es importante? Pues es muy importante porque realmente, gracias a esta medicina de precisión enfocada en la fisiología del paciente, podemos ajustar el tratamiento que necesita. Porque evidentemente este paciente tenía un fracaso respiratorio multifactorial perfectamente controlado con su ventilación mecánica, tenía una disfunción del VD ligera moderada, pero con una hipertensión pulmonar reagudizada, el VI estaba conservado, eso estaba haciendo que nuestro riñón, este síndrome cardiorrenal del que hablamos, de una forma aguda, tiene su manifestación en casos como este, en los que prácticamente estaba recuperado y ante la injuria tan abrupta como es una disfunción del VD en esta situación de hipertensión, vuelve a claudicar fácilmente debido todo ello a un desacoplamiento ventrículo arterial
derecho. Y esto no lo vemos mucho y por eso presento este caso, porque realmente no lo vemos de forma tan frecuente en los pacientes sometidos a trasplante cardíaco, pero sí lo vemos mucho en los pacientes con hipertensión pulmonar que se operan de una valvulopatía mitral. Y os puede pasar a vosotros viendo un posquirúrgico en la planta. Un paciente respiratorio que empieza con más trabajo respiratorio, su hipertensión pulmonar se agrava y desemboca en una disfunción derecha que a lo mejor su única manifestación es una oliguria porque está perjudicando por esa congestión al riñón. Es decir, es un caso que fisiológicamente creo que puede ser aplicable a muchos contextos clínicos, si bien este es un poquito más extremo. De modo que, un poco ya para terminar, tenemos una disfunción primaria del injerto un poco atípica, claramente una descompensación de la hipertensión pulmonar y siempre hay cierto grado de alteración de la precarga. Por nuestros pacientes, por mucho que queramos, pues siempre hacemos balances muy positivos, nos cuesta mucho ser realmente restrictivos en la administración de volemia y bueno, siempre tenemos cierto grado de sobrecarga. Y por supuesto, toda la cirugía, la ventilación mecánica, las alteraciones de la oxigenación-ventilación, porque el paciente claramente tenía además una neumonía, etcétera, etcétera, tienen un impacto gravísimo en esa reagudización. ¿Qué podemos hacer? Mejorar todos los factores que nos ayudan a reducir la hipertensión pulmonar. Por supuesto, ayudar un poquito con inotrópicos, dobuta, milrinona, nora. Especial relevancia tenía la reducción de la poscarga y en este caso la introducción del sildenafilo, que el paciente ya llevaba, así como el soporte con óxido nítrico, fue fundamental. Y, por supuesto, como bien decía antes el compañero Sergi Tormo, nosotros, un paciente en esta circunstancia, con esta congestión, a pesar de tener ese derecho, compañeros nefrólogos, pero que no orina 6 horas, nosotros os pedimos enseguida ayuda y consideramos que la terapia de reemplazo renal, ultrafiltración, hemodiafiltración, me da igual, es prioritaria y no podemos demorarla. De hecho, este paciente, en cuanto nos hicimos un poco idea de todo lo que le estaba pasando, empezamos estas medidas, incluida la hemodiafiltración. Os puedo decir que después de 4 días de sildenafilo, mirad las presiones, 40 de sistólica, la recuperación renal fue ad integrum a las 48 horas, se extubó y pudimos mandarlo a planta a los 13 días del implante cardíaco. De modo que ya termino. Para nosotros el POCUS, y me encanta que hayas hecho esa introducción de la ECO, pero hemos seguido avanzando, ya no solo es transesofágico, el POCUS como herramienta en las unidades de críticos es fundamental. Creo además que tenemos que ampliar la visión cardiocéntrica y nefrológica, no sé muy bien, nefrocardio, a otras ventanas. En críticos es fundamental porque otros órganos, otros sistemas fisiológicos impactan también de una forma aguda, muy crítica sobre estos órganos y, por supuesto, la reagudización de la hipertensión pulmonar nos ha enseñado, yo creo que a todos, fue un caso muy didáctico y muy docente del que aprendimos mucho, genera un desacoplamiento, acordaos esto de los acoplamientos y desacoplamientos ventrículo-arteriales, que precisa un tratamiento específico. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Veo que has evolucionado la ECO, ahora dominas el Vexus. Y si tocas el Vexus, algo seguro, he estado viendo cómo se removía aquí el doctor de la Espriella. ¿Tienes alguna pregunta? Una cosa muy puntual, Paula. Esto que has comentado es un caso espectacular, pero eso lo estamos empezando a ver también aquí en nefrólogos en el trasplante renal. Totalmente. El paciente que se trasplanta en los primeros días después del trasplante, ahora que en el clínico hacen trasplante renal, estamos viendo esos casos que al poco tiempo pacientes que a priori no estaban diagnosticados de insuficiencia cardíaca de repente tienen una sobrecarga de volumen brutal, ¿no? Probablemente muy relacionado con eso que comentabas de las diferentes interfaces y cómo se va adaptando. Y aquí el asunto es, esto es algo que está trabajando Gregorio Romero, que es un nefrólogo que trabaja en Barcelona, acerca de la planificación de la resucitación en el post-trasplante inmediato. Y esto probablemente sea algo que en los próximos, a corto plazo, creo yo, se podrá monitorizar hasta dónde llegar con la resucitación de fluidos y cómo hacerla, especialmente en estos pacientes tan complejos que ya a priori van a tolerar muy mal la sobrecarga de volumen. O sea, la pregunta concreta sería si tú crees que en este escenario del trasplante valdría la pena en esos momentos iniciales ya
planificar de una forma objetiva cómo hacer la resucitación y no esperar a llegar a esta situación en la que ya es tratar la consecuencia. Efectivamente, la fisiopatología del síndrome cardiorrenal, lo que hemos visto de la insuficiencia, la parte fisiopatológica de la congestión cada vez es más evidente y eso es una realidad en el paciente cardiovascular como en el paciente no diagnosticado cardiovascular que va a un trasplante renal. Y te doy toda la razón que incluso aquí nosotros que hacemos mucho trasplante renal, creo que es una asignatura pendiente, que no lo hacemos de una forma personalizada. Al final, la fluidoterapia cada vez más se demuestra que es una herramienta, es un veneno, cualquier fluido es una droga y eso es así y ojalá en las siguientes sesiones propongo el tema de que se trate la fluidoterapia porque de verdad creo que es una asignatura pendiente, por lo menos en los cuidados críticos, sobre todo posquirúrgicos, que somos muy generosos, que genera daño. La pregunta que tú me haces es ¿cómo personalizarlo? No lo sé, porque la PVC se ha demostrado que no. Yo creo que es a pie de cama hacer una evaluación multifuncional, probablemente basada en la ecografía, basada por supuesto en la perfusión, porque es verdad que hay pacientes que también sangran mucho, que se ponen inestables y el fluido no deja de ser una herramienta para mejorar ese gasto cardíaco. Yo creo que hay que hacerlo como hacemos en cualquier paciente crítico, evaluación a pie de cama con las exploraciones físicas, exploraciones básicas que tenemos, más la ecografía. Y ahí el Vexus tiene un papel. Tiene un papel porque el Vexus no te dice además si las cosas van bien o mal. Te hablan de cómo está destresado ese sistema venoso. Si tú sabes que lo tienes estresado, sabes que aumentas el riesgo de insuficiencia renal. Pues como un Vexus. Es que a lo mejor lo que tendríamos que saber es, antes de que vayan a quirófano, que los pacientes vienen, saber cómo está. No solo se ha dializado y le hemos quitado 4 litros. Saber cómo está ese sistema. Y tú sabes entonces el margen que tiene. Y posteriormente lo mismo, en cuanto el paciente, nosotros en Real lo hacemos, en cuanto el paciente deja de orinar, hacemos un Vexus. Es la única forma que se me ocurre así a priori, porque los marcadores no nos sirven. Que si levanta las piernas o no, ya vas por detrás y eso es para responder a otras preguntas. Yo creo que es con ecografía de superficie. No sé. Muy bien, muchas gracias. Solo si hay una pregunta imperiosa que no se puede llevar a alguien a casa. Nada, pues seguimos con la siguiente. Bueno, pues sin retrasarnos, seguimos con la tercera charla. Presentamos al doctor Pablo González, nefrólogo de la sección de trasplante renal de aquí del Hospital La Fe, que nos va a hablar de un caso clínico de trasplante cardiorrenal. Cuando quieras, Pablo. ¿Qué tal? Hola a todos, buenas tardes, gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, os voy a contar un caso clínico de trasplante cardiorrenal, concretamente el último trasplante cardiorrenal que hemos realizado aquí en La Fe. Además es un caso muy transversal que nos ha tocado a muchos de los compañeros que estamos aquí. Y bueno, agradecer a la paciente que nos ha dado permiso pues, para contar su experiencia aquí con nosotros en el hospital. Es una mujer de 50 años que nosotros la conocemos en enero de 2025, está ingresada en cardiología y aquí los cardiólogos pues, nos hacen una interconsulta a la unidad de trasplante renal para valorar trasplante combinado cardiorrenal. Bien, lo primero que vemos nosotros, antecedentes cardiológicos, la paciente tiene un síndrome de Bartter. ¿Qué es eso? Me suena de la facultad cuando estudié, pues efectivamente es una tubulopatía que lo que produce es un defecto de transporte de sodio en el asa de Henle. Esto lo que mimetiza es como si el paciente estuviera con dosis altas de diuréticos del asa de forma persistente, ¿no? Pérdida de sodio, depresión de volumen, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, secreción de prostaglandinas y al final lo que produce es una hipopotasemia, alcalosis metabólica, hipercalciuria e hipomagnesemia. Esto es lo clásico del Bartter, como podéis ver. Es una enfermedad genética con herencia autosómica recesiva. La más frecuente es la tipo 3, que es la que he marcado aquí, que es la que tiene la paciente. El diagnóstico clásico, digamos, que hace los primeros años de vida. Y estos pacientes, aparte de las alteraciones que os he comentado, pues la presentación clínica, y eso lo sabrá muy bien Pedro del infantil, polidipsia, poliuria, retraso en el crecimiento, calambres, estreñimiento, deshidratación. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, lo de avidez por la sal, que siempre lo hemos escuchado en la carrera. Y realmente no lo entendí hasta que esta chica
chica me lo explicó, ¿no? Ella me decía que se iba a la playa, que su familia le llevaba a la playa y cuando era pequeñita, y bueno, todos los niños iban al agua a jugar con los flotadores, o los manguitos o lo que sea, y ella se iba al agua también, pero a beberse el agua del mar. Esta es la avidez por la sal que tenía ella. Tratamiento habitual de esta tubulopatía, reponer, sobre todo reponer potasio, que es lo que más se pierde, magnesio, utilizar fármacos ahorradores de potasio dentro de lo posible, inhibición de las prostaglandinas con los AINES, bloqueo del eje renina-angiotensina. Pronóstico es muy variable, depende del grado de afectación, del tipo de presentación. En poquitos casos progresa a enfermedad renal y en muy pocos a enfermedad renal terminal, en torno al 5%. ¿Vale? ¿Y por qué se produce esto? Pues puede ser por la hipoperfusión renal crónica, la hiperfiltración, nefrocalcinosis, el uso de AINES, etcétera. Volvemos a la paciente. ¿Cómo fue su curso? Bueno, pues ella debutó a los 2 años, un poco con los síntomas que os había comentado. Se hizo un estudio genético que demostró 2 mutaciones en el gen que os comentaba, es tipo 3 también. Se diagnosticó y se hizo un seguimiento en nefropediátrica aquí en la FE hasta que llegó a la edad adulta, en el 95, y se remitió al hospital de referencia, era un hospital comarcal, donde bueno, el seguimiento posterior fue bastante complejo, ¿no? Porque tenía una hipopotasemia de muy difícil manejo, con aportes orales a dosis elevadísimas, más de 20 comprimidos de potasio al día, episodios graves de hipopotasemia grave, sintomática, con varios ingresos en el hospital, incluso en la UCI, portadora incluso de un Portacat desde el 2013 para reposición intermitente de potasio intravenoso, y bueno, ya había desarrollado una nefrocalcinosis e incluso un deterioro lento de la función renal, pero progresivo. De hecho, como podéis ver aquí, la creatina ya estaba entre 2, 2,5, un filtrado entre 20 y 30, o sea que ya teníamos un estadio 4, además era proteinúrica, cerquita ya de 3 gramos de proteinuria, como os decía, sí que había tenido una progresión muy lenta en el tiempo. Muy bien, pues ya sabemos lo que le pasa al riñón, a los riñones. ¿Qué le pasaba al corazón? Pues esta paciente venía diagnosticada una miocardiopatía ritmógena biventricular. Todo el estudio de la paciente empieza en el año 2023 en el contexto de unos síncopes, le hacen una ecocardio que ve una dilatación biventricular, le hacen una reso y donde se caracteriza o se diagnostica de una miocardiopatía arritmógena biventricular. Bueno, completan el estudio con un Holter que tiene rachas de taquicardia ventricular no sostenida rápida, le llegan incluso a implantar un DAI, tiene optimizado lo máximo posible en el contexto el tratamiento, pero aún así sigue con disnea moderada, y el último ingreso que tienes en la UCI de este hospital comarcal en 2024 con otro episodio de taquicardia en el contexto de una hipopotasemia severa, ¿vale? Se actualiza la ecocardio, que bueno, a grandes rasgos persiste esta disfunción sistólica con una hipoquinesia generalizada, y en ese momento es cuando se plantea el caso para trasladar al Hospital La Fe para estudiar trasplante cardíaco o cardiorrenal. Bueno, pues cuando llegamos nosotros, la verdad que los cardiólogos ya habían avanzado bastante con su protocolo. Tenían aquí una ecocardio que bueno, estaba destinada a latir, pero no se ha dado el caso, pero la verdad que era parecida, seguía con una disfunción importante a nivel ventricular. Mira, ahora sí. Y un CAT derecho que tiene una hipertensión pulmonar leve con componente poscapilar. Bueno, muchos más estudios que hacemos habitualmente en estos pacientes, pero cardio ya veía la indicación del trasplante cardíaco. Nos tocaba a nosotros ver si le poníamos un riñón. Protocolo complejo, os enseño lo más chulo, que es estos riñones con nefrocalcinosis, lo que os comentaba, de la hipercolciuria persistente que tenía esta paciente. Y aquí pues, el angiotac que hacemos habitualmente para evaluar el eje aortoilíaco para ver si realmente podemos implantar ahí el riñón, que estaba libre de ateromatosis, ¿vale? Entonces, en este momento, pues pensamos que sí, que se beneficiaría de un trasplante renal, ¿vale? Y aquí es un poquito diferente porque realmente con este filtrado todavía no nos plantearíamos nosotros realizar ya el trasplante renal, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de un combinado cardiorrenal, lo que tenemos que prever más es la necesidad futura de que esta paciente se tenga que trasplantar, no sé si me explico. Entonces, los criterios un poco extraoficiales, pero que más o menos se manejan en los diferentes consensos, es indicar el trasplante cardíaco más renal, es decir, el trasplante combinado, en casos de que el filtrado ya esté por debajo de 30, en casos entre 30 y 45, sobre todo si hay una evidencia bastante firme de enfermedad renal crónica establecida, es decir, pacientes proteinúricos o con riñones ya con bastantes alteraciones a nivel ecográfico, y no estaría indicado por encima de 45 a priori.
¿Qué ventajas tiene hacer el trasplante al mismo tiempo? Es decir, poner a la vez el riñón y el corazón. Bueno, de entrada, resultados de supervivencia comparables a corto plazo, es decir, posquirúrgicamente la supervivencia es muy similar, nos evita una doble cirugía, y doblemente las complicaciones que se puedan asociar a dos procesos de trasplante diferentes. Se ha visto que tiene muchas ventajas inmunológicas, hay menos rechazo, el riñón parece que puede ejercer cierta protección inmunológica, nos evita la sensibilización entre los trasplantes, además aprovechamos muy bien esa ventana de inmunosupresión, ¿no? Una única dosis de inmunosupresión fuerte de inducción que nos cubre los dos injertos. Además, obviamente, tenemos un único donante, ¿no? No exponemos al paciente a tejidos extraños en dos ocasiones. Y además, importante que nos evita la morbilidad asociada a la ERCA y a la diálisis después del implante cardíaco y las consecuencias que esto tiene a nivel de este implante, y nos evita las listas de espera para el trasplante renal posterior que se pueda realizar. ¿Qué ventajas tiene hacer el diferido? Pues sobre todo evitar el trasplante renal a los que podrían no necesitarlo, es decir, también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que a lo mejor con el cardíaco su situación hemodinámica mejora, se revierte su síndrome cardiorrenal y podemos evitarles un riñón, y además también podemos evitar malgastar, entre comillas, un riñón del pool de donantes que pudiera beneficiar a otro paciente, ¿de acuerdo? Así la importancia un poco de acertar de a quienes sí y a quienes no. Volvemos al caso, ¿no? Ya tenemos la indicación de trasplante cardíaco, tenemos la indicación de trasplante renal, le hacemos unos anticuerpos, son negativos, la incluimos ya en lista de espera. No sé qué pensáis, pero nosotros detectábamos aquí un problema que no nos habíamos planteado, ¿no? Esta paciente tiene un Barter, tiene una función renal residual importante, 20-30. Entonces el riñón, quien no lo sepa, el trasplante renal se pone en fosa ilíaca, en los vasos bueno, se implanta en el eje aortoilíaco, pero los riñones propios se mantienen, ¿no? Y esto es importante porque esa función renal residual se puede mantener incluso varios años después del trasplante, por lo que este síndrome de Barter podría continuar afectándonos, podríamos ir con la hipopotasemia que le estaba generando tantos problemas a nivel cardiovascular, incluso la depleción de volumen, ¿no? Entonces esto era un poco complejo de imaginar en esta paciente. Y si nos vamos a la literatura, bueno, no hay Barter y trasplante cardíaco publicado, y hay muy poquitos de trasplante renal, porque es poco habitual que progresen, ¿vale? Y de los 4 artículos que encontramos, en 3 que se hizo el trasplante preemptive, es decir, con bastante función renal residual todavía, el posaporatorio, por resumirlo, había sido un infierno, muchos problemas con el potasio, mucha depleción de volumen, incluso en algunos casos se planteaban hacer una nefrectomía de riñones propios post-trasplante. Incluso en un caso, que es el número 4, aquí lo que hicieron es que directamente eran pacientes pediátricos, que en la propia cirugía del implante era donante vivo, pues en esa cirugía primero les hacían nefrectomía de los riñones propios y posteriormente les implantaban el riñón, y así se evitaban esta recurrencia, esta persistencia, mejor dicho, del síndrome de Barter. Total, que aquí ya estábamos hechos un lío, ¿qué narices hacemos ahora? Trasplantar con Barter parece pésima opción en esta paciente, nefrectomía bilateral muy agresivo y más con esta situación. Y bueno, pues nos fuimos un poco por el camino de en medio, encontramos una alternativa que nos planteamos nosotros, que era embolizar uno de los riñones, básicamente isquemizar uno de los riñones, con la idea un poco de empeorar esta función renal, pero también empeorar esta pérdida de potasio, de esta manera pues minimizar estas pérdidas que teníamos. Vemos que es una técnica poco invasiva, tenemos experiencia con la técnica porque la utilizamos para pacientes con poliquistosis para ganar espacio abdominal, hacemos embolización renal. Fisiopatológicamente pues era plausible que esto nos funcionara, aunque teníamos que ser conscientes que la paciente al 99% pues nos iba a entrar en diálisis después de hacer este procedimiento, pero bueno, es la determinación que tomamos. Hicimos una gamografía, por lo que hablábamos, Pilar, el otro día, nos salió fatal la gamografía, no pudimos saber, la idea de hacer la gamografía era saber qué riñón funcionaba más, ¿no? Porque nos queríamos cargar al que mejor funcionara para que esto fuera más efectivo, pero no se vio nada, los dos riñones funcionaban igual de mal. Le hicimos un TAC, medimos los riñones, eran muy parecidos, el izquierdo parecía un poquito más grande, así que de momento era nuestro objetivo, pero además vimos que en el riñón izquierdo había una única arteria, en el derecho 2, que podía complicarnos un poquito el proceso, así que ya decidido, nos vamos a por el izquierdo, que es el que nos cargamos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí entran los radiólogos intervencionistas, como veis el riñón perfundido, posteriormente deja de estarlo después de la embolización. TAC de control, pues el riñón izquierdo está isquémico.
y como esperábamos, pues la paciente entró en diálisis, por suerte mantuvo función renal residual con ese riñón que todavía era funcionante, pero el potasio se normalizó, ya no necesitaba aportes de potasio, lo cual conseguimos un poco el objetivo, la pudimos incluir en lista y ahora sí nos preparamos para el trasplante que 2 meses después de la embolización pues apareció ya un donante, afortunadamente. Un donante, sin entrar en detalles, muy óptimo, era una DAC, un crossmatch compatible, y esta es la logística que tenemos un poco planteada habitualmente para el trasplante cardiorrenal. Primero se hace el cardíaco, luego los anestesistas en reanimación nos lo intentan estabilizar y si tiene una buena evolución pues se procede después al trasplante renal, ¿vale? Y esto es lo que no pasó en nuestro caso, porque se hizo el trasplante cardíaco el día 6 de mayo, bueno, se indujo con metilprednisolona, cirugía fue bien, pero después ese corazón no iba, hizo una disfunción primaria, con una disfunción ventricular derecha muy importante, inestable, altísimas dosis de drogas vasoactivas, se llegó a la ECMO en ese momento y bueno, y esa tarde ya decidimos que no se podía trasplantar de riñón en este momento a la paciente. Por suerte el injerto se pudo reasignar, otro receptor se pudo beneficiar del riñón. Y bueno, un desastre, ¿no? En ese momento estábamos muy chafados, le pusimos la continua y la verdad que los siguientes días pues fue mejorando, poquito a poco ese riñón, ese corazón se puso ese corazón derecho, ¿no? Mejoró esa disfunción, se destetó del ECMO poquito a poco, se llegó a retirar en el día 5 posoperatorio y se pudieron ir suspendiendo las drogas, Entonces en el día 12, 6 días después del trasplante cardíaco, nos volvemos a plantear qué hacemos ahora con ella, ¿no? Porque sabemos que a medio y largo plazo hay que trasplantarla, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Esperamos a que supere el posoperatorio, entre en lista de espera, pase el tiempo y la trasplantamos? Y bueno, aquí surgió lo que hicimos realmente finalmente, que es el concepto de trasplante renal secuencial precoz, ¿vale? Que al final es hacer el trasplante renal, no del mismo donante, pero sí cercano al trasplante cardíaco los primeros 20-30 días, y esto pues digamos que mantiene esa ventaja inmunológica que nos permite aprovechar esa inducción a la inmunosupresión que habíamos hecho inicialmente y además bueno, nos permite mejorar también ese pronóstico cardíaco, ¿no? Ese implante cardíaco no va a tener que seguir en diálisis, sino que le podemos beneficiar de estar ya con un riñón funcionante. Hay bibliografía, hay varios trabajos en Estados Unidos con series cortitas, pero que los resultados son muy buenos. Y bueno, la verdad que por suerte, tanto coordinación como la ONT entendió muy bien la situación peculiar de esta paciente, a la que en cierto modo habíamos inducido nosotros la situación de terapia renal sustitutiva, y se permitió pues una priorización. El día 15 de mayo se volvió a reactivar en lista de trasplante renal y ese mismo día pues apareció un segundo donante, también muy óptimo para la paciente. Se hizo una inducción con timoglobulina en este caso porque ya era un segundo donante, nos da un poquito de miedo también el tema de exponer a nuevos antígenos anti-HLA. Hicimos crossmatch por supuesto con sueros actuales que fue compatible y la verdad es que fue muy bien, la cirugía fue bien, diuresis inmediata. Estuvo en reanimación los siguientes días sin problemas, no requirió más diálisis, se subió a planta el día 19 y la verdad que en planta bien, bueno, manejo multidisciplinar, rehabilitación, vamos, tuvimos que ajustar balances, pero la verdad que después de todo lo acontecido, el día 6 del 6, es decir, un mes después del trasplante cardíaco, se pudo ir a casa. Y ya yéndome muy al presente, concretamente a esta mañana, estaba haciendo un poco el repaso porque la tenía citada, no ha tenido complicaciones relevantes a nivel infeccioso ni inmunológico, tiene una buena función renal, una creatinina entre 1 y 1,5, oscilante sin proteinuria. Tenemos ahí una IT, los cardiólogos lo sabéis, una insuficiencia tricuspidia moderada, pero parece muy funcional y la verdad que últimamente está respondiendo bastante bien a diuréticos y está muy estable. Y la verdad que la señora tiene muy buena calidad de vida, se ha apuntado a Sevillanas, me ha dicho que está muy contenta, así que nada, esto era el caso, la bibliografía y muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Muchas gracias, Pablo. La verdad que creo que es un caso alucinante. Y un poco por aportar en la parte cardiológica, esta paciente se implantó un DAI subcutáneo antes de la vorágine de FVs que luego presentó. Pero claro, es que ingresaba con potasios de 1 y poco en la UCI de su hospital, con FVs, pero como churros, de cada nada. Entonces, ellos la mandan para cardíaco, ¿no? Y la indicación es muy atípica para cardiorrenal, pero realmente la calidad de vida de la mujer era nula. Y bueno, respecto a la IT, pues sí, se ha quedado con una IT moderada
significativa, pero bueno, está respondiendo bien al tratamiento diurético. Y bueno, también estábamos comentando que con toda la inmunosupresión, porque nosotros no damos timoglobulina en general, pues no ha tenido infecciones ni nada. Y te invitamos a que hagamos un protocolo conjunto de inmunosupresión, porque cada vez vamos a hacer más combinados y estaría bien un poco revisarnos. Totalmente. Nosotros. De hecho, la idea inicial en esta paciente, fíjate, sin anticuerpos preformados, vosotros lo hacéis sin inducción, bueno, ponéis el corticoide, ¿no? Nosotros, como mínimo, un poquito de basiliximab. Y de hecho, la idea era hacer el cardíaco, pasar a REA, poner el basiliximab y el renal. Pero claro, nos falló. El basiliximab yo creo que ni se llegó a poner, obviamente. O se puso una dosis. Se puso una dosis. Lo que pasa es que luego, claro, ya habían pasado varios días y además venía otro injerto que sabíamos que era compatible a nivel cross-match, pero tampoco teníamos ni idea de más cosas, ¿no?, inmunológicas que hubieran podido pasar en ese periodo. Entonces lo que hicimos fue poner timo, pero no pusimos una timo plena, pusimos 2 dosis, una previa al trasplante, otra posterior, bajita, y vigilando mucho los leucocitos y demás. Pero sí, se llevó la timo, efectivamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Un comentario. La verdad que el caso es alucinante, enhorabuena. Pero salgo de aquí con la idea de que los cardiólogos no somos los únicos que nos cargamos los riñones. Vosotros a lo bestia, además. A lo bestia, sin piedad. Nada, yo un apunte rápido. Has comentado que no hay nada publicado de Barter de trasplantado cardíaco. Bueno, ahora ya el año 2026 habrá algo publicado porque el equipo de la FE publicará el primero para que la comunidad científica pueda disfrutar de vuestra experiencia. Y la doctora Beltrán creo que también quiere ver. Pero probablemente se lo han perdido una semana después del cardíaco, ¿no? Sí, correcto. O sea, cardíaco y luego de otro donante diferente de riñón. Correcto. Vale, y por ejemplo, un vivo ahí del riñón. ¿No? Pero un vivo, primero, ¿en qué periodo de tiempo? O sea, ya después de salir del trasplante cardíaco. El trasplante del corazón, luego si se diálisis residual, por ejemplo, añadirle un vivo para no introducirle más HLA. Bueno, primero estamos asumiendo que es un vivo emparentado, ¿no?, que a lo mejor la paciente pues no lo tiene. Segundo, esto nos hubiera implicado ahorrarnos todas esas ventajas de hacer el trasplante ya, ¿no?, en ese momento. Es decir, tendríamos que haber salido del trasplante cardíaco, la posoperatorio, estar en diálisis con un trasplante que encima hemos visto que se ha quedado con una IT. Entonces, la gracia aquí era trasplantarlo lo antes posible. Entre otras. También a nivel inmunológico es una ventaja porque aprovechas la inducción, pero desde luego que no era una buena idea ir a diálisis con ese trasplante cardíaco recién puesto, y más después de lo que le habíamos hecho, que era meter en diálisis un poco a posta para poder trasplantar de corazón. Es complicado, o sea, yo creo que no hay una opción correcta. Lo de vivo, pues en otra circunstancia, claro, sabemos que el trasplante vivo tiene 1000 ventajas, pero en esta paciente me parece complicado, sobre todo haber planteado un vivo posterior. Igual si no hubiera tenido esa opción de trasplante inmediato ahí, pues que se hubiera posoperado, se hubiera recuperado y a posteriori plantear un vivo, bien, sabemos que es la mejor opción, pero en este caso yo creo que no era lo más aconsejable para el contexto de la paciente. Pues damos por finalizada la mesa. Muy bien, pues seguimos con el último caso. Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos en tu casa, Chimo, yo creo que si la cardiología fuera el fútbol, aquí tendríamos a Andrés Iniesta, que es un tío jugador elegante, discreto, pero muy, muy determinante. Para nosotros es un referente, ¿no?, a nivel de las cardiopatías congénitas. Yo creo que podemos clasificar a los cardiólogos en 2 grupos, ¿no?, el que ha necesitado, lo que hemos necesitado a Chimo Rueda alguna vez, o los que lo vamos a necesitar. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota de algún paciente que siempre necesitamos su sabiduría, y las cardiopatías congénitas del adulto pues es su gran destreza. Y nada, nos va a hablar de un caso clínico, de lo que es su experiencia. Muchas gracias, Lorenzo. Me queda abrumado, ya no sé si voy a poder seguir. La verdad es que muchísimas gracias. Bueno, sobre todo gracias a la audiencia por estar aquí, en el último caso, a los organizadores, los antiguos, los nuevos, porque la verdad es que lo hacéis fenomenal, y por supuesto a vosotros, que la verdad es que sois amigos, y vamos. Mirad, si el título era Lo que no viene en las guías, pues vamos a ver una cardiopatía congénita muy compleja y evidentemente no viene en las guías, y además me gusta hablarlo con vosotros porque muchas veces estás solo en la consulta, bueno, solo no, siempre estoy con residentes, de lo cual pues estoy muy contento, y no sabes qué hacer. La verdad, eso que quede constancia. Mirad, es una chica
de 18 años que nace con un corazón univentricular. Es realmente, más o menos, por resumíroslo, es, a ver si va el puntero, perdonad. Sí, ¿lo veis el puntero más o menos? Mirad cómo tiene una atresia tricuspidia, es un ventrículo único con vasos normoposicionados, una comunicación interventricular, tiene una estenosis pulmonar y tenía, además, si esto no es complejo, tenía una heterotaxia, un isomerismo derecho. Pensar cuando las heterotaxias, no os pongáis nerviosos, eso es que pierde la asimetría. Una heterotaxia con un isomerismo derecho es que tenemos, digamos, una simetría derecha. No tenemos bazo, tenemos una anesplenia, tenemos un hígado medial grande y anomalías en el retorno venoso inferior, generalmente, con una cava, ahora lo veréis, una cava inferior y unas suprahepáticas que drenan de manera separada. Si tuviéramos un isomerismo izquierdo, teníamos poliesplenia, drenaje de 2 venas cavas superiores, etc. Ahí realmente hay muchos matices. Esta chica, en principio, tenía una estenosis pulmonar, pero tenía cierto equilibrio de flujos, por lo tanto, se pudo evitar la primera cirugía, que hubiera sido ponerle unas fístulas sistémico-pulmonar, y fuimos a la segunda, que es un Glenn bidireccional, la cava superior derecha, veis cómo le da el flujo a las pulmonares. La tercera cirugía es el Fontan extracardíaco. Mirad que la vena cava inferior, como os decía, y las suprahepáticas drenan de forma separada, se unen en un conducto, que esto se forma dentro de la aurícula y luego extracardíaco hasta la pulmonar. Y eso es una circulación de Fontan. Eso es una cirugía paliativa. Esta chica no tiene una cirugía reparadora, sigue teniendo un ventrículo único. La cuarta cirugía es la que comentaremos si se puede o no hacer, que es el cuarto estadio y que todos los univentriculares van a ir ahí. La chica se ve en cardiología pediátrica, hace una vida más o menos normal y la vemos nosotros por primera vez en marzo del 24, con 16 años, y la chica, como casi todos los pacientes que nos vienen, dicen: estoy muy bien, hago vida absolutamente normal, voy al colegio, subo 2, 3 pisos, la dejamos con una clase funcional 1, no tiene signos conjetivos, aparentemente, está en ritmo sinusal, fijaros, un eje derecho, rama derecha, un poco PR, un poco alargado, pero la analítica pues no es tranquilizadora. Es la primera analítica que tenemos, por ejemplo, con un K125, que tiene 58, tiene un patrón ahí de congestión hepática, como podéis ver. El paciente tiene un ProBNP de casi 600. La función renal medida por creatinina, estos pacientes a veces tienen cierta sarcopenia y probablemente tenemos que hacer una filtración con cilastina, ¿no? Pero bueno, la filtración con creatinina es buena y tiene una hemoglobina alta que, bueno, nos puede estar diciendo que tenga cierta desaturación. Le hacemos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, es máxima, tiene un consumo pico del 50%, prácticamente acorde al pulso de oxígeno. Fijaros cómo no tiene una gran ineficiencia ventilatoria, estos lo suelen tener más, el slope es alto, 36,4, pero bueno, veis cómo no es muy marcada y desatura con el ejercicio, lo cual nos hace pensar o que tenga cierta fenestración en el conducto, mezcla, o fístulas venosas que son muy frecuentes. Esta es la resonancia, fijaos ahí cómo drenan de forma separada el conducto intracardíaco y luego el Fontan extracardíaco y el Glenn. La verdad es que se ve todo eso bastante bien. Fijaros el hígado medial, ocupa todo, no tiene bazo. Y la función ventricular del ventrículo único la daríamos en torno 35-40, quizás más 40%. Aquí se ve ese túnel dentro del corazón donde va a ir el flujo y le hicimos una ecografía, nos la ha puesto una insuficiencia mitral que daríamos mitral, válvula V izquierda, en torno al 35%. Para resumir bastante, esta es la fisiopatología de estos pacientes con circulación de Fontan. Tenemos un ventrículo que va a impulsar la sangre, llega todo al circuito venoso y fijaos cómo por presiones venosas centrales muy altas, que eso va a repercutir sobre el hígado, territorio esplácnico y sobre el riñón, va a subir el flujo a las pulmonares. Aquí me acuerdo de lo que nos has estado contando hace un momentito, claro, el acoplamiento ventrículo derecho pulmonar, aquí es imposible, porque además el flujo es laminar y eso es un problema también muy importante. ¿Qué podemos? Insuficiencia cardíaca. ¿Tiene esta paciente insuficiencia cardíaca? Hemos visto la disfunción, hemos visto el ProBNP, hemos visto la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, pero un Fontan que no tiene ventrículo derecho, pues es que si no tienes ventrículo derecho, casi por definición tienes insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien, ¿qué podemos ofrecerle a esta paciente? Pues bueno,
damos diuréticos inicialmente con mucho cuidado para no disminuir esa presión venosa central que tiene que estar elevada para mantener ese flujo. Están yendo muy bien los SGLT2, los toleran bien estos pacientes. Por ese flujo laminar se produce una falta de maduración del endotelio y suelen tener las resistencias vasculares pulmonares elevadas, que no hipertensión pulmonar. Si tuviéramos una hipertensión pulmonar muy elevada, evidentemente el flujo no podría subir. Y tenemos las dudas de si podemos dar vasodilatadores pulmonares, pero tenemos una disfunción ventricular. Estos prácticamente todos la van a tener diastólica y un tanto por ciento importante sistólica. Y el bloqueo neuromoral no solo no está demostrado que vaya bien, sino muchas veces lo que va a aumentar es la complianza venosa, va además a disminuir, o puede esa vasodilatación venosa y ser incluso deleterio, lo tolera muy mal. Cuando el paciente ya tiene disfunción, tolera muy mal los SIECAs, los ARA2. Le dimos aspirina, eplerenona y la citamos para 3 meses con cateterismo, pero ingresó en septiembre del 2024, con un cuadro fundamentalmente congestivo. Ella nos decía que se encontraba más o menos bien, pero tenía unos edemas muy importantes en piernas, genitales. Como veis, a nivel pulmonar, ni derrame, ni nada llamativo, no hizo una arritmia que descompensara, no hubo nada especialmente llamativo, y la analítica pues era realmente fuerte. Fijaos que tenía una filtración glomerular que había bajado, no muy significativa, pero siempre basándonos en creatinina. No sabemos muy bien ahí si la función era peor. El ProBNP había subido a 5.000 y el K125 a 472. La eco, la función podéis ver cómo estaba más disminuida, una depresión muy significativa, en torno al 20-25, con insuficiencia de la válvula V, pues bueno, moderada severa. El Glenn y el Fontan iban bien y fijaos cómo congestión hepática, los riñones aparentemente se veían bien y por fin le pudimos hacer el cateterismo, pues que hemodinámicamente nos podía dar información. Fijaos, este es el Glenn, ¿os acordáis? Que va el flujo preferencial hacia el pulmón derecho, que bueno, tiene una perfusión aceptable, no hay ninguna obstrucción, y aquí se inyecta en cabo inferior, se rellena, fijaos, la suprahepática y cómo el flujo preferencial aquí es hacia el pulmón izquierdo, que tiene mucha mejor perfusión. Fijaos aquí, si lo veis, ahí hay algunas fístulas venovenosas desde las venas suprahepáticas, perdón, desde la vena cava inferior, cómo suben las venas pulmonares y son responsables de esa desaturación. No tenía unas presiones venosas tremendas, como vemos en muchos fontanes que están por encima de 20, 15 aproximadamente, sin prácticamente gradiente, como tiene que ser, pero sí tenía un índice cardíaco muy bajo, prácticamente de 2, con un índice pulmonar mucho más bajo todavía por esa pérdida de ese flujo que vemos aquí, QPQS 0,68 y las resistencias elevadas. La evolución de la paciente fue fantástica. La paciente se le puso furosemida intravenosa, plerenona, no requirió de inotropos. Generalmente en estos pacientes lo que mejor va si hay que darle algo es la milrinona, si tuviéramos que haberle dado, pero no hizo falta. No toleró, aunque lo intentamos, pero IECA, SARA2 en absoluto, y pudo ser de alta, dado simplemente con aspirina, furosemida, eplerenona y DAPA. Con eso, las dudas que tenemos y que, la analítica y el control más o menos inicial, fijaos que en septiembre le damos de alta, la evolución de la creatinina es más o menos aceptable, el ProBNP baja significativamente, pero siempre va a estar en torno a 700, 500, 600, y el K125, fijaos, como sí que hace una evolución muy favorable. Le hacemos ya en situación basal también una albuminuria y tiene una albuminuria de 92. Y las preguntas que nos hacemos y la gran dificultad es un poco explicar esa nefropatía, realmente que tienen estos pacientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar su pronóstico, no solo del riñón, sino ese corazón? ¿Y cuándo indicamos trasplante? Esta paciente iríamos a trasplante. Está claro, el caso anterior de Paula ha sido fantástico, pero con todos los problemas de trasplante, a veces se te quitan las ganas, dices, ostras, no la envío a trasplante. El último trasplante, y más en estas cardiopatías complejas, te marca a veces la actitud, ¿no? En cuanto al riñón, fijaos que estos pacientes tienen múltiples causas de disfunción renal, múltiples. La presión venosa central muy elevada, que se ha visto que realmente es muy deleteria y aumenta la proteinuria, el bajo flujo que tienen, las cirugías frecuentes, tiene un estado de
antes se ha comentado la inflamación, lo comentaba Carlos Morillas, esta paciente no sería un metabólico al uso, ni muchísimo menos, 17 años, no es diabética, no sé, pero tiene un cuadro de inflamación alto y eso, pues bueno, estamos ahí. Y por último, los shunts derecha-izquierda, la cianosis que puede llegar a tener también es muy problemática. Ahora sabemos que, fijaos, en una cohorte de, podemos decir, de gente que está con Fontan, pero muy bien, una edad mediana de 16 años, estos no tenían clínica como la nuestra, insuficiencia cardíaca, prácticamente el 40% tiene albuminuria. Y dentro de todo, pues parece que esa hiperpresión venosa central pues juega un papel, aparte de todo lo demás, muy importante, y la albuminuria es uno de los factores o de las afectaciones más importantes. Y en cuanto a la indicación de trasplante de esta paciente, pues mirad, esto es lo que veo con mis compañeros residentes habitualmente. Se hace la paliación de los pacientes, los vemos y me dicen, estoy como siempre, estoy bien, y tú los ves y es que los ves muy bien. Y dices, bueno, pero aquí tenemos que afinar mucho, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es fundamental en estos pacientes, los biomarcadores, muy importante la función renal hepática y la imagen. Cuando el paciente ya te hace una insuficiencia cardíaca, como la que hemos visto, el problema es que el bloqueo neuronal, el implante de DAI, que nos puede mejorar el pronóstico en estos pacientes, no existe. Estos pacientes ni tenemos evidencia ni toleran la mayoría de veces un bloqueo neuromoral, y para poner un DAI, imaginaros que tiene que ser subcutáneo. Si ponemos un DAI tiene que ser subcutáneo y muchos de ellos no tienen, digamos que sus vectores cardíacos no aceptan o no se podría hacer con seguridad. Cuando lo inevitable, os acordáis que he dicho, todavía falta la cuarta fase de cirugía. Todo paciente que vemos con un ventrículo único sabemos que va a ir a trasplante. ¿Cuándo indicamos el trasplante? Pues la línea roja aparentemente es esa descompensación y muchos lo ponen en la primera, el primer ingreso que se hace en insuficiencia cardíaca. Fijaos que estos son los trasplantes cardíacos que se hacían en cardiopatías congénitas. Esto de aquí, un rosita claro, serían los ventrículos únicos, menos de un tercio. Actualmente, y eso Luis lo puede ver, más del 50% de los pacientes que indicamos y más del 60% de las cardiopatías congénitas son por ventrículo único. Pero muy pocos de ellos realmente llegan a trasplantarse. Algunos porque se rechazan, otros porque mueren en ese recorrido por múltiples circunstancias. Y es que los trasplantes en los univentriculares, a diferencia del resto de cardiopatías congénitas complejas, no digo cardiopatías simples, tienen muchísimo peor pronóstico o mortalidad intrahospitalaria. Luego llegan con unas curvas más o menos paralelas. Por lo tanto, cuando indicamos un paciente con circulación de Fontan que tiene que ser trasplantado, si mantenemos las mismas indicaciones que los biventriculares, tiene menos reservas y generalmente llegamos tarde. Por lo tanto, ya un poco terminando, estos pacientes tendremos que remitirlos precoz y tendréis que verlos de forma precoz. Ya se está diciendo, para cuantificar los índices cardíacos, en torno a 2 poco, fracciones de eyección del 35%. Fijaros, en situaciones de escalación de escalada de diuréticos iniciales o ingresos por insuficiencia cardíaca. Es muy importante que el paciente, mientras esté en lista de espera, sigamos viéndolo, lógicamente, y optimizándolo en lo máximo. La hemirrinonda es muy importante, pero se ha visto que, aparte de cierre de colaterales, las que hemos visto, el riñón es probablemente el órgano más importante. Rafa Alonso, un compañero nuestro que lleva la unidad de Toronto, nos comentaba que él deja de ser cardiólogo cuando el paciente le indica el trasplante. El paciente es otro concepto, está ingresado hasta que se trasplanta y puede estar 6, 7, 8 meses ingresado hasta que se trasplanta. Dice que deja de ser cardiólogo para ser nefrólogo. Nuestro paciente no estaba para ultrafiltrar, ni muchísimo menos, el riñón no era probablemente lo que más nos preocupara, pero hay que cuidarlo mucho porque probablemente es el factor pronóstico más importante y tienen 5 veces más de incidencia de diálisis post-trasplante. Y fijaos, estos son los pacientes, una lista histórica de lo que hemos trasplantado en los últimos años de Fontanes, pero en los últimos año y medio prácticamente se han trasplantado 4 y de ellos 2 con más albuminuria, 1 falleció, los 2 con más albuminuria tuvieron que ir a diálisis y por lo tanto pues sí que tendremos que aprender cosas de estos pacientes que en principio, pues fijaros que filtraciones glomerulares pues no tiene nada que ver a lo que hemos estado comentando hoy, realmente, salvo 71 y 71, imagino que para los nefrólogos pues es, vamos,
y para ti también, ¿verdad? Es una maravilla. Por lo tanto, sí que creo que tenemos que ver cómo orientamos a estos pacientes, porque les digo, no están las guías y los trasplantes de Fontanes, pues ahora mismo van a ser ya mucho más habituales. Tenemos más de 100 pacientes pues, con visos de... Para concluir, estos pacientes, ya os digo, tienen que remitirse mucho más precozmente a las unidades de insuficiencia cardíaca y trasplante que lo que se hacen en los que tienen una circulación biventricular. La insuficiencia renal es multifactorial, tiene un gran impacto pronóstico. El trasplante cardíaco, aunque tiene alta mortalidad, luego tiene evolución muy buena a largo plazo. La cardiopatía congénita que sale del hospital tiene un pronóstico excelente. Y pues ya que estamos aquí, esto es fundamental, que lo vayamos viendo entre todos y optimicemos al paciente durante la lista de espera para que los resultados sean lo mejor posibles. Y gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Chimo. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Un comentario. Yo creo que es el paradigma perfecto de lo que es la insuficiencia cardíaca derecha a lo bestia. A lo bestia. ¿No? Entonces, aquí muy al hilo de lo que comentaba Paula antes de la eco, aquí no sirve. Tampoco puedes valorar por ecografía venosa cómo está respondiendo el paciente porque es una anatomía completamente que no se puede valorar. ¿Cuáles serían para ti la forma de monitorizar a este paciente y decidir, ojo que parece que la congestión, más allá de los datos clínicos, va yendo a más o alarmas que le puedan dar a ti que eres experto, pero al que no, claro, que no es experto y que no lleva a ese paciente habitualmente? ¿Qué te puede hacer que te suenen las alarmas? Ojo que este paciente va a empezar a ir mal. Perfecto. La verdad es que es una pregunta muy buena porque realmente dentro de la fisiopatología he dejado una tercera vía que es muy compleja y que no tenemos ni idea, que es el linfático. Estos pacientes nosotros conocemos o vemos las cavas. Bueno, la cava va subiendo hacia la pulmonar y va aumentando la presión venosa central. Llega un momento en que sube mucho y pacientes con la misma hemodinámica prácticamente están o muy bien o muy mal. Y dices, ¿qué cambia? Se ha visto que hay, además, distribuciones genéticas de sistemas linfáticos completamente diferentes. Esa tercera vía, ya te digo, puede reabsorber mucho líquido y llevarlo a donde tiene que llevarlo, al corazón, y otras no producirlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y vosotros sabéis mucho. Pues estamos viendo el K125 precisamente, que es una alarma que en estos pacientes va muy bien, porque, como comentábamos, por una parte está la congestión, por otra parte la inflamación, y esas dos cuestiones se juntan muy bien a la hora de valorarse con K125. Entonces, pues sí que es cierto que seguimos haciendo cateterismos en cuanto hay clínica congestiva. En el Fontana hay que ser muy agresivo en ese sentido, pero ya digo, te encuentras hemodinámicas muy similares. Y el K125, y es preliminar, sabes que estamos trabajando en ello, pues sí que parece que nos está dando una valoración del paciente en consultas externas del que tenemos que a lo mejor ir preocupándonos un poco más. Muy bien, muchas gracias, Chimo. Muchas gracias, Chimo. Pues damos por finalizada el último caso. Rafa o Ramón, si queréis despedir. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir, estar hasta el final. Ha sido casos, la verdad, que espectaculares, que por suerte no es lo más habitual de ver, por lo menos fuera de este contexto de la fe. Y vamos a pasar, por favor, Raquel y Amparo, subir a dar la mensaje final. Bueno, ya solo queda proceder al cierre de la reunión. Raquel y yo, como nuevas responsables de esta unidad cardiorrenal, pues nada, simplemente queremos dar las gracias a todo el mundo, a los ponentes, porque vamos, me ha parecido una reunión de muy alto nivel, me han gustado mucho las ponencias, creo que hemos aprendido todos mucho, yo en concreto he aprendido un montón, y aparte que es un estímulo para seguir avanzando en el manejo de estos pacientes. Y nada, creo que ha estado todo muy bien. Lo único que ha quedado pequeño es esto, por lo que os pido perdón, porque esto realmente no está presentable, pero bueno, esperamos en próximas ediciones mantener por lo menos el nivel científico y mejorar estas pequeñas cosillas que bueno, que tampoco tienen mucha importancia.
Gracias también a todos los asistentes, porque veo que habéis aguantado muchos hasta el final, lo cual os lo agradezco, porque sin vosotros no tiene sentido hacer todo esto y nada. Un poco más, yo únicamente añadir el agradecimiento a los doctores Luis Almenar y Pilar Sánchez, porque esta es la 4ª jornada de innovación cardiorrenal y la hemos podido hacer Amparo y yo gracias a las 3 previas, al esfuerzo y al trabajo de ellos, y aún así nos ha llevado de cabeza, o sea que muchas gracias. Agradecer también a las sociedades que avalan el evento, que son las Sociedades Valencianas de Cardiología, Nefrología y Anestesiología y Reanimación. Es un evento también avalado por el CiberCV, tenemos su soporte científico y pues para finalizar agradecer de nuevo a los laboratorios que nos han ayudado, porque sin ellos también, sinceramente, esto es imposible, son AstraZeneca, Merck, Bayer, Fresenius Kabi, Daiichi, Recordati, Kilpro, CSL, Vifor, Novartis, Novo Nordisk y Boehringer. Muchísimas gracias a todos y os emplazamos a dentro de un año a la 5ª jornada.